Bueno, como ya he dicho, vamos a empezar a hablar del archivo de India, la pregunta que hemos estado comentando, y me gustaría saber, bueno, un poquito el origen del archivo, de cómo llegó a Sevilla, qué necesidad descubrió, cómo llegó aquí, vaya. Sí. Bueno, el Archivo de Indias es una creación de finales del siglo XVIII. O sea, el Archivo de Indias es un producto del siglo ilustrado, incluso del absolutismo ilustrado. El Archivo de Indias es una creación de Carlos III, de algunos ministros que trabajan con Carlos III, como Gálvez, como el cronista de India Juan Bautista Muñoz. Su idea era funcionar como un archivo histórico, como un archivo de la monarquía, dentro del cual, en su carácter de archivo general, pues su misión es reunir los fondos archivísticos, los fondos documentales de las diferentes instituciones que habían trabajado en España dentro del Gobierno de América para unificar en un único espacio funcional la documentación existente sobre la historia de América y, por tanto, escribir una versión española de la historia de América que pudiera ponerse en relación contra las historias de América que se estaban contando desde fuera. Vale, sí. En definitiva, el Archivo de Indias, aunque podemos magnificarlo a la ilustración, tal, pero es una herramienta del absolutismo ilustrado contra la corriente de opinión internacional contraria al imperio. La eterna leyenda negra que tenemos en España, ¿no? Un instrumento contra la leyenda negra, muy bien definido. Y bueno, la siguiente pregunta sería el impacto que tuvo en Sevilla, cómo cambió la vida en la ciudad, pues supongo que esa llegada de archivos, de vida, de personas, supongo que sería un gran impacto en esta ciudad, ¿no? No al principio tanto como, yo creo, como archivo de Indias. Lo que sí fue un impacto gigantesco fue la creación de la Casa Lonja a finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII. Eso sí significó un cambio, porque no se construyó la lonja solamente ella, lo que se construyó se planteó una auténtica remodelación del espacio urbano de todos los alrededores con la nueva Casa de la Moneda, que todavía parcialmente medio se puede medio distinguir todavía, con la aduana que ya no existe, tal, y la Casa Lonja como nuevo espacio de negocio, como espacio de comercio, como espacio como sede institucional. Ese edificio luego posteriormente se vacía, en parte pierde muchos de sus usos porque Cádiz le gana a Sevilla la partida de la capitalidad del comercio, y entonces para lo que sirve el Archivo de Indias, aparte de para sus funciones literarias, es para volver a darle uso a un edificio que efectivamente había caído un tanto en el olvido, se encontraba un tanto en decadencia y, bueno, por tanto, efectivamente, una nueva etapa de esplendor. Pero tenemos que tener en cuenta, que es un poco por lo que te decía eso al principio, que el Archivo de Indias es de un uso extraordinariamente minoritario al principio. Al principio es un archivo secreto de la monarquía, su fin es político, ¿no? Es crear una historia que vaya contra esa leyenda. Entonces ahí no entra cualquiera. Claro. Los papeles están... O sea, eso es... No sé si la expresión cementerio de papeles es la más... Es una caja fuerte de papeles. Todos los secretos, ¿no? Estaban allí los secretos, exactamente, de los que luego el historiador oficial de la monarquía o el que tuviera permiso para poder ver, podría verlo y crear ahí una obra literaria que eso sí no tiene impacto sobre la ciudad, pero tuviera un impacto con orden universal. Creo que debemos pensar muy especialmente el Archivo de Indias, no solo el impacto local, sino el impacto internacional que tiene, que posee. Distinto será cuando el archivo secreto de la monarquía se transforme en el contexto del Estado liberal en un archivo público. Ahí ya sí empezarán a llegar historiadores de todas las nacionalidades, y ahí sí, pero eso nos está llevando ya a un momento del siglo XIX, ahí sí el Archivo de Indias va a servir para darle a Sevilla algo que tiene y que todavía mantiene, que podemos verlo todos los días cuando vamos al Archivo de Indias, que es el de ser una meca de los investigadores americanistas de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina, Japón, toda Europa. Una referencia internacional. Y la pérdida de la capitalidad... Patrimonio de la humanidad. Totalmente. Y la pérdida de la capitalidad respecto a Cádiz fue consecuencia de algo, si fue consecuencia de por lo que yo me he informado, por la pérdida de navegabilidad del Guadalquivir o por una serie de enfermedades que asolaron la ciudad, o solo fue una cuestión meramente burocrática. Fue la suma de muchísimos factores, entre los que se encuentran esos que tú has mencionado, por ejemplo, la peste de 1649, que sin duda fue para la ciudad de Sevilla, pues, bueno, un
punto de inflexión tremendo dentro de su desarrollo histórico a lo largo de dicha centuria, pero fue también por la pérdida de navegabilidad del río Guadalquivir, fue consecuencia también de la preferencia de los comerciantes extranjeros por Cádiz, donde podían tener más libertad, donde podían evadir el control institucional del comercio de las instituciones, más laxitud en el cumplimiento de la ley y muy fundamentalmente en el sometimiento a una fiscalidad a la cual la monarquía sometía al comercio, que era una fiscalidad elevadísima, y bueno, pues el comerciante evidentemente pues va huyendo de eso, como es muchísimos factores. Es un desarrollo histórico bien complejo en el que entran pues, dimensiones tanto de navegabilidad como de economía, de sociedad, de política, etc. Y bueno, si se llegó a usar con un bloque de vivienda, ya hemos dicho que este edificio tuvo mucho uso, ya fue como una lonja, que creo que además fue una de las primeras bolsas de Europa, ¿no? Es decir, se compraban y vendían valores, por así decirlo, que no eran valores en sí. No tanto valores en sí, ¿no? Sino que se negociaba directamente, tal. Esa era una forma más desarrollada de negociar, que ciertamente estaba teniendo ya lugar en Holanda, que estaba teniendo ya lugar en Inglaterra. El capitalismo español en ese sentido sí estaba un poco menos desarrollado técnicamente de lo que pudieran estar algunas potencias del norte. Pero sí, era una zona de negocio, una zona, por supuesto, de intercambio comercial, de acuerdo, de tomar acuerdos, etc., ¿no? De dialogar, de hablar. Y en el punto en que se llegó a un bloque de vivienda, ya que se queda en desuso el archivo de India, ¿cómo se vuelve a recuperar el edificio después de tenerlo como dándole ese uso tan, bueno, por así decirlo, tan banal? Bueno, pues se realizó una adaptación que además está muy bien estudiada por los historiadores del Archivo de India, es uno de los temas recurrentes cuando se estudia el Archivo de India, de cómo el edificio fue escogido por Juan Bautista Muñoz, por Gálvez, para escoger el archivo, por lo tanto hubo que reservar los espacios, evidentemente, y a partir de ahí realizar todo un proceso de adecuación arquitectónica y de estructura, con las maravillosas estanterías de madera que existen actualmente y tal. Y eso, bueno, fue una obra verdaderamente importante y, como digo, afortunadamente bien historizada, ¿no? Y ya para terminar ya, ¿sigue existiendo el Archivo de Indias como una institución o ya solamente se usa como mera investigación americanista de esos siglos y como museo, o se sigue usando para algo esa institución del Archivo de Indias? Bueno, es que la investigación en sí misma, pues fíjate, a nivel institucional lo que estamos es creando una literatura historiográfica y un conocimiento, ¿no?, sobre las épocas de los siglos coloniales a nivel internacional. Es una cooperación de muchas corrientes historiográficas de diversos países, que eso es absolutamente fundamental, que es una prioridad. La prioridad del Estado debe ser la generación de cultura, el desarrollo del conocimiento científico, y para eso evidentemente el Archivo de India, tal como lo fue desde finales del siglo XVIII, lo que pasa ahora con un sentido distinto, pues evidentemente continúa desarrollando esa labor. No obstante, a veces sí se dan casos en que dentro de ese marco general, pues sí tiene en cuenta el Archivo de India algunas finalidades específicas, como pudo ser en el caso famoso, ¿no?, de la fragata Mercedes contra la empresa Odyssey y tal, pues uno de los documentos, o algunos de los documentos que se encontraron y que se pusieron a disposición de los jueces para que se pudiera determinar a favor del Estado español y en contra de la empresa Odyssey, fue precisamente documentación que se encuentra dentro del archivo de la India. Son cosas más excepcionales, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias. Ha sido una ayuda enorme, de verdad.